Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Creo personalmente que una de las herramientas más importantes que definitivamente Dios nos ha dejado como pueblo escogido es la oración, amado hermano. Y la oración debe de convertirse en una llave en nuestra vida espiritual, porque a través de la oración es que nosotros vamos a ir obteniendo victorias en el nombre del Señor. Y creo que es importante que como iglesia, que como hijos de Dios, usted sabe que el Señor Jesús, un día reunido con sus discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y de hecho, pues de allí viene lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Lo cual es una oración sumamente poderosa en Dios. Pero como pueblo de Dios, usted y yo sabemos que la oración como herramienta es poderosa para mover los ambientes espirituales y para lograr a través de ella victorias. Ahora es importante entender, amado hermano, que la oración tiene tres dimensiones que nosotros debemos de entender y comprender. Porque esas tres dimensiones de oración nos van a ayudar a nosotros a accesar ciertas áreas en nuestra vida espiritual al momento de tener batalla. Lucas capítulo 3, versículo 21 dice, note por favor: sucedió cuando todos acudían a Juan para que los bautizara, que Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, mire, mientras oraba, se abrió el cielo. Ahora, debemos de recordar que la Biblia declara que muchas veces nosotros como hijos de Dios no recibimos porque no sabemos pedir. Es decir, no sabemos orar, no sabemos acercarnos en algunas oportunidades delante de Dios. Y creo que como un pueblo de Dios guerrero, debemos de conocer esa espada, esa herramienta. Porque recuérdese que la oración también es palabra hablada. La Biblia declara que en parte hablamos y en parte profetizamos. Mientras oraba se abrió el cielo. Note que la oración produce, dependiendo del tipo de oración, así es el nivel donde tú te vas a mover espiritualmente. Tu oración, miren, ¿tú sabías que tu oración habla de tu nivel de madurez? ¿Tú sabes que tu oración habla de tu nivel de comunión con Dios? ¿Tú sabes que tu oración habla de qué tipo de siervo tú eres? En el versículo 22 dice: y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: mire todo lo que provoca la oración. Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo.
Existen tres tipos de oración que tú y yo debemos de comprender claramente, porque dependiendo de la oración que hagamos con nuestros labios, así es la atmósfera espiritual donde impactamos. Hay oración en el atrio, hay una oración del lugar santo y hay una oración en el lugar santísimo. Las tres oraciones son completamente diferentes. Y recuerdo que la Biblia dice en algún contexto de la palabra, el pueblo no recibe porque no sabe pedir. Muchos oran y no reciben porque no saben pedir correctamente. Entonces tenemos que identificar qué tipo de oración es la que está saliendo de nuestros labios, porque posiblemente estamos deseando impactar atmósferas espirituales de un nivel jerárquico superior, cuando solamente hemos estado acostumbrados a orar con una oración de atrio. Y pues evidentemente con la oración de atrio va a ser difícil que lo hagamos nosotros de alguna manera, movilizar las huestes y los ambientes espirituales de parte de Dios. Por favor, estoy hablando de huestes espirituales. ¿Acaso no son todos los ángeles enviados de parte de Dios, ministradores a favor de los que han de heredar la salvación? Ángelos es la palabra en ese contexto. Entonces, la oración de atrio tiene características. No vaya a ser que tú estés clamando y pidiendo porque el Señor abra una puerta dimensional extraordinaria, pero la manera en la que lo estamos haciendo no es la manera, no es la llave exacta para la puerta que necesitamos. Recordémonos que a inicio de año el Señor, a través de una palabra profética, no sé cuántos la recordarán, y a través de la visión que le entregó a alguien, alguno de los hermanos de profecía, no recuerdo a quién, veían una puerta y detrás de esa puerta muchas puertas. ¿Usted recuerda esa palabra profética? La puerta es una, se llama Cristo, pero detrás de la puerta llamada Cristo Jesús, venid a mí, yo soy la puerta, estoy hablando de Cristo Jesús, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y en mí van a encontrar el reposo, pero ese reposo es multidimensional. Hay reposo de diferentes tipos. Entonces, dependiendo del nivel donde deseemos nosotros accesar espiritualmente, ese es el tipo de oración que nosotros debemos de aprender a sacar de nuestros labios. Entonces, mire, la oración de atrio es una oración que se hace con la mente, con la luz natural que hay en el atrio. Vale la pena hacer notar, mire, quiero regresar acá, que el único lugar en usted sabe que acá está diseccionado el tabernáculo. Lo que está en la entrada es el atrio. Al centro, a la mitad, el lugar santo. Y hasta acá al tope, el lugar santísimo. Lo interesante es que solamente el lugar santo y el lugar santísimo tenían cobertura. La luz que iluminaba dentro del tabernáculo era una luz irradiada especial que se encendía con un aceite especial. Pero ¿a dónde quiero llegar? El atrio no tiene cobertura sobrenatural. La luz que se irradia en el atrio es una luz natural, es decir, en el atrio no hay techo. El atrio está a la intemperie. Entonces, por eso es que la oración del atrio es una oración que se hace a la luz natural. Es decir, en este tipo de oración, la cual nosotros podemos identificar a través de Mateo, capítulo 6, versículo 32. Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas, dice acá, te serán añadidas. Entonces, la oración de atrio se caracteriza por algo muy, muy, muy específico. Es una oración de dame. Usted sabe que su oración está siendo de dame
Cuando Señor presenta a usted sus quejas delante del rey, llega delante del rey a presentar sus dolores, sus necesidades económicas, sus necesidades de trabajo, sus necesidades o nuestras quejas, nuestros dolores. Es decir, la oración de atrio es una oración que se caracteriza por pedir únicamente. Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero. Esa es una oración que se hace únicamente con el entendimiento del ven acá. Es decir, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con quejas, con problemas, con necesidades, Señor, tú sabes que tengo la necesidad de un... Y lo único que en tus labios hay hacia Dios es petición constante. Es decir, no es mala la oración del atrio. Por favor, no estamos hablando qué tipo de oración es la buena. Las tres son buenas, pero dependiendo del nivel donde tú te estés moviendo. Porque una oración de atrio no tiene la capacidad de mover lo que mueve una oración del lugar santísimo. Por eso es que por la oración se puede identificar el nivel de crecimiento. Tú ves a las ovejitas pequeñas, a los corderitos pequeños, que cuando oran siempre, Señor, te doy las gracias, Padre, por tu bendición. Pero hoy vengo delante de ti y quiero pedirte por mi esposa, Señor. Dale paz, dale tranquilidad. También quiero pedirte por mis hijos, quiero pedirte por el pastor, quiero pedirte por la suegra, quiero pedirte... Ven, Señor, tú sabes que lo que estoy ganando no me alcanza, Señor. Padre, ¿será posible que tú abras la puerta de bendición, Señor, y me des un aumento salarial, Señor? Yo sé que tú eres el dueño del oro y la plata. Es decir, la oración de atrio es requiriente. Note que en la oración de atrio se pide. Esa es la característica de la oración de atrio. Siempre lo primero que está enmarcado son nuestras necesidades. Entonces nosotros podemos saber que nuestro nivel de crecimiento es de atrio porque rara vez nos salimos del parámetro de pedir. Señor, dame tu bendición. Señor, dame tu aprobación. Y es bueno, no es malo, pero no es lo mejor. Hay una oración superior en el aspecto dimensional de trascendencia en relación. Por eso fue importante ver la matriz inicialmente. Pero tenemos también cierta necesidad nosotros en algunos momentos de presentarnos delante de Dios con nuestras peticiones. Valga la redundancia, las peticiones. La petición es pedir. No es malo, pero no es esa la oración a la cual tú y yo hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a la oración del lugar santísimo. Con esto yo no te estoy diciendo no ores a Dios cuando haya necesidad, no ores a Dios al momento de tus dolores, de tus problemas de sanidad, si eventualmente ocurren en medio de ti. No, no te estoy diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que hay una oración superior que accesa atmósferas diferentes espiritualmente. Y que dependiendo del tipo de oración del cual tú estés preparado a trasladar a Dios, te va a dar a ti un parámetro exacto de dónde estás en tu nivel de crecimiento espiritual. Debemos de recordar que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Y para poder alcanzar esa dimensión de pura y sin mancha, no podemos perder de vista. Porque mire, hermano, aquí son por el nivel de intimidad, por los grados de fruto, por los niveles de fructificación, por el nivel de entendimiento de la palabra, por la posición donde nos encontramos caminando delante de Dios, por el nivel de trabajo en la obra de Dios, por el nivel del evangelio vivido. Hemos entendido que no es lo mismo el evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo. Y 8, mira, amado hermano,
los peligros. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a trascender hasta la dimensión de los fieles. En la dimensión de los fieles, que es el lugar santísimo, hay mucho fruto. El nivel de la fructificación de aquellos que habitan en el lugar santísimo es al 100%. Es decir, dan todo su... Bueno, la oración es lo mismo. Entonces, dependiendo del nivel de oración, tú puedes saber si eres llamado, si eres escogido, si eres fiel o cuál es tu posición en este llamado. Yo quiero decirte, tú has sido llamado a trascender al lugar santísimo, iglesia. No te conformes quedándote con el llamado. No es malo, pero el atrio es un lugar temporal, no es una habitación. El atrio es un lugar de trascendencia, donde se pasa, donde se atraviesa. Es importante atravesarlo, es importante haber estado en el atrio, pero tú tienes un destino final y ese es el lugar santísimo. Entonces, en el atrio solamente presentas peticiones. Necesito, quiero. Tú identificas tu oración de atrio si solamente te dedicas a pedirle a Dios. Ahora, mire la oración del lugar santo cómo cambia. La oración en el lugar santo ya no pide únicamente. Es que tiene que tener una componente. O sea, tú y yo no estamos únicamente para servirnos de Dios. Tú y yo somos siervos de Él. Sus bendiciones y sus magnificencias son para nosotros. Pero, mire cómo cambia la oración del atrio a la oración del lugar santo. Porque aquí, en la oración del lugar santo, aquí hay alabanza. Aquí ya no es solo pedir, dame, no es solo quejas. Acá se alaba producto del Espíritu, que está tipificado en la luz que produce el aceite del candelero. Esa es una luz sobrenatural. Ese aceite es figura del aceite de la unción. Quiere decir que acá ya hay un nivel de intimidad diferente. ¿Se da cuenta cómo nuestra oración puede definir dónde yo estoy hoy habitando en la atmósfera espiritual? ¿En qué dimensión estoy? Aquí, en el lugar santo, ya no se está a la intemperie como en el atrio. Aquí ya hay cobertura. Porque hay cobertura, aquí ya se meten dentro del tabernáculo. La luz que irradiaba ya no era la luz directa. Aquí ya se necesitaba una luz diferente, la luz del Espíritu Santo, que es la que abre e irradia nuestro entendimiento en Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pues hermano, levante sus lenguas. Mire que por cierto es importante también entender quienes de acá no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque una de las manifestaciones de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, no la única, pero una señal de haber sido bautizado es hablar en lenguas. Entonces acá dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Aquí he cambiado mi nivel de entendimiento para con Dios. Mire, cantaré con el espíritu alabanza, pero cantaré también sabido de lo que está sucediendo. Entonces, en este nivel ya no solamente se pide. Aquí Dios ya te ha formado en ciertos aspectos de tu vida. Y acá la característica es que se sabe perfectamente por qué se ora y ya se da gracias a Dios por sus bendiciones. Entonces la diferencia entre la oración de atrio y la oración del lugar santísimo es que en el atrio es vénganos, y en el lugar santo es dar. Por eso tenemos que entender que dependiendo la necesidad en la que nos encontremos,
Ese es el tipo de oración que yo debo de traer delante de Dios. No quiere decir que como en tus labios hay una oración del lugar santísimo, tú nunca vas a volver al atrio a pedir. No sé si me estoy dando a entender, porque esto es una integración completa. Entonces la oración de atrio y la oración del lugar santo es que en el atrio pido, en el lugar santo doy gracias, en el lugar santo doy alabanza, en el lugar santo tu oración del lugar santo debe de incluir gratitud y adoración delante de Dios. Padre de misericordias, Padre, tú sabes, en el nombre del Señor, mi Dios, abre tus puertas. Aleluya. Usted empieza a cantar. La oración de atrio es aquella que viene, hermano. Padre, hoy vengo cargado, ya viste que mi marido me pegó. Señor, hoy vengo aquí cargado, ya viste que mi mujer cómo me trata. Es decir, solo presentas quejas. La del lugar santo, entiendes que tienes el problema, pero tu entendimiento y crecimiento espiritual es diferente. Tú ya no das fruto al 30, tú ya das fruto al 60. Tu entendimiento ha variado. Tú ya no solamente recibes la palabra, ya la recibes y la retienes. Y como ya la has retenido, la empiezas a poner por obra. ¿Se da cuenta cómo la matriz nos da un parámetro de identificación de nuestro crecimiento espiritual? Si tú oyes a un hermano solamente pedir, tú debes de saber que posiblemente sea un tecnón, sea un huíos, sea un hijo pequeño que está en su proceso de crecimiento y de madurez. Entonces la diferencia en el lugar santo es que aquí se alaba y se ora con entendimiento. Mire lo que dice acá en el versículo 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La oración del lugar santo ya no es solo pedir. En el atrio se pide, en el lugar santo se da gracias. La trascendencia es diferente. La diferencia acá es que en el lugar santo tú ya reconoces tus debilidades. Y como conoces tus debilidades, pides auxilio delante de Dios para poderla rendir delante de Él. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Mira, Olguita. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice acá. Pero el Espíritu mismo. Aquí ya estamos en el lugar santo. Esto no pasa en el atrio. Esto pasa en el lugar santo y denota un nivel de relación diferente con Dios. La oración habla de quién tú eres en relación con Dios. Por eso es que tú y yo no podemos únicamente acercarnos delante de Dios a pedir. Cuando hemos madurado, cuando hemos crecido, cuando hemos avanzado, amado hermano, pedimos a Dios que nos auxilie, reconociendo nuestras debilidades. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La oración del lugar santo es una oración de intercesión. Mire lo que sucede. Pues cuando tú necesitas interceder por alguien, la oración que tienes que llevar es una oración del lugar santo. Porque aquel que ora en el lugar, aquí, mire pues, por eso es que es importante entender, amado hermano, a las hermanas que visitan hogares en oración. Hay que tener cuidado qué tipo de hermanos andan en nuestro equipo. No vaya a ser que metamos en una batalla espiritual a alguien que solamente tiene conocimiento de oración de atrio. Miren, la oración del lugar santo es una oración de clamor,
de nuestro espíritu, con el auxilio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Acá vimos que para pedir ayuda en medio de la debilidad, es decir, la oración del lugar santo pide auxilio a Dios en medio de la debilidad. Quiere decir que al momento de la prueba, al momento de la batalla, al momento de la tentación, el nivel de oración que nosotros tenemos que llevar delante de Dios es una oración del lugar santo. De igual manera, en el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Padre, en el nombre del Señor Jesús, mi Dios, estoy pasando el Niágara en bicicleta, papadito lindo. Ayúdame y sosténme, Padre de las misericordias, porque dice la Biblia que tú eres grande en misericordia, que tú eres poderoso. Señor, tú eres digno de alabar, y tú empiezas a adorar a Dios. En tu adoración te revistes de la armadura de Él. Y Dios te bendice sacándote del momento de tu prueba. Acá, en el lugar santo, se pide auxilio en medio de la debilidad. El entendimiento es otro. Mire, en esta oración se pide auxilio a Dios para ser revestidos de Cristo. ¿Para qué? Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, aleluya. Ya que el Espíritu Santo también tiene, el Espíritu Santo, santo en las misericordias, Cristo es primicia y el Espíritu Santo también es primicia. Tome nota. Acá dice, mira, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la oración del lugar santo al momento de la prueba, al momento de la tribulación, es: Señor, revísteme con la sangre preciosa del Cordero de Dios. La oración del lugar santo es una oración de batalla. ¿Ya se dio cuenta? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la oración del lugar santo es una oración de revestimiento para batalla. El nivel de entendimiento es diferente. El nivel de relación con Dios es diferente. Si te das cuenta, no es lo mismo solamente llegar delante de Dios a pedir, que llegar delante de Dios y empezar a tener un nivel de intimidad diferente con Él, un nivel de relación diferente con Dios. ¿Con qué tipo de oración sueles acercarte a Dios, tu hermano? ¿Con qué tipo? El tipo de oración, identifícalo en ti, porque tú y yo hemos sido llamados a trascender al lugar santísimo. Yo eso he querido, hermano, dejarlo sellado en su conocimiento. Usted y yo hemos sido destinados para el lugar santísimo. ¿Usted está convencido de eso? La oración del lugar santo es una oración de clamor para obtener también su imagen. A través de la oración del lugar santo nosotros clamamos y pedimos la imagen. Mire, hijitos míos, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Quiere decir que la oración del lugar santo, otra de las cosas que pide, es obtener la imagen del Cordero de Dios. Note que la oración de atrios: dame, necesito, quiero. Padre, sáname, Señor, de estos callos. Señor, que se me quite el dolor de muela. Padre, transforma a mi esposo, transforma a mis mujeres, cámbiame a mis hijos, haz un milagro. Esa es la del atrio. Acá, hermano, usted ya no le dice: Señor, dame. Usted le dice: Padre, lo que aquí el entendimiento ha cambiado. Tú le dices, Johnny, al Señor: quiero tu imagen, quiero ser formado, quiero que tú, Cristo Jesús, me transformes. Quiero tener tu imagen. Tu oración del lugar santo es clamar y pedir a Dios por la transformación completa de tu ser espiritual, mi cuerpo, hasta que alcancen la imagen del Cordero de Dios.
Mire qué otra cosa sucede en el lugar santo. Se obtiene la completa redención de nuestro cuerpo. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como, ¿qué dice ahí? Como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que la oración del lugar santo transforma, trae redención y trae glorificación a nuestro cuerpo. Esa es la oración de la petición. Finalmente, con la oración del lugar santo, reconocemos que Cristo hizo su obra por nosotros, Colosenses 1:26. Si se da cuenta, la oración del lugar santo y es un reconocimiento de gloria de Dios sobre nuestras vidas. Aquí como que ya hay un poquito más de entendimiento del nivel de rendimiento que tenemos delante de Él. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, la oración del lugar santo, amado hermano, cambia nuestro entendimiento con respecto a la posición nuestra con Dios. Hay una solicitud de oración. El hombre y la mujer que oran desde el lugar santo reconocen su debilidad y reconocen su necesidad delante de Dios. En el lugar santo ya no se pide para lo natural, se pide para la transformación conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tipo de oración sueles levantar delante de Dios? ¿Cuál ha sido tu tipo de oración? Porque posiblemente tú estás pidiendo transformación de situaciones espirituales del lugar santísimo con un tipo de oración de atrio. Por eso es que a veces no se recibe. Por eso la Biblia dice que muchas veces pedimos y no recibimos, porque no sabemos pedir correctamente y bien. Ahora mire cómo es mire cómo es la oración del lugar santísimo. El lugar santísimo es esa adoración constante. En el lugar santísimo, hermano, usted pasando el día en bicicleta y usted solo sabe cantar y dar gracias. Mire, es el regocijo en el Espíritu, porque Él es que transforma tu vida. Una oración en el Espíritu, ya no con la ayuda o el auxilio del Espíritu. Note por favor que aquí la oración ya no es ayudado por el Espíritu. Aquí es inmerso en el Espíritu. No es lo mismo, amado hermano, caminar sobre las aguas que nadar. La dimensión es diferente. Note que aquí usted ya está inmerso en una dimensión diferente. La gloria Shekinah de Dios es la que irradia el lugar santísimo. Note que aquí hay una gloria diferente. No es la misma la gloria del atrio que la del lugar santo, que la del lugar santísimo. En el lugar santísimo hay adoración. Se te olvidó pedir, se te olvidaron los clavos. O tal vez no se te olvidaron, dejaron de gobernarte. Entonces en la alabanza y en la adoración a Dios en el lugar santísimo, tu relación diferente con Dios mueve atmósferas que impactan incluso las cosas que no estás pidiendo. Porque en el lugar santísimo se manifestaba la gloria Shekinah de Dios. Esa es una gloria diferente a la del lugar santo. En el lugar santo, mire, hay intercesión. Es la súplica, el rogar, la oración del lugar santísimo. Ya no es para ti. Mire que en el lugar santísimo alabas, adoras, te das a Él, pero sobre todo a nivel de intercesión, ya no pides por ti. El que ha trascendido al lugar santísimo, rara vez va a estar pidiendo para Él, porque ya su nivel de entendimiento en el Espíritu es diferente. Ese anda orando por medio mundo, intercediendo por medio mundo, madre.
Nadie tiene mayor amor que Juan capítulo 15 versículo 13, que uno ponga su vida, lugar santísimo. En el lugar santísimo ya no pides. En el lugar santo pides conforme al Espíritu. Pero en el lugar santísimo ya no pides para ti, aprendes a pedir para otros. En el lugar santísimo hay adoración, pero también hay intercesión. Quiere decir que aquel que ha avanzado al nivel de entendimiento del lugar santísimo, es obvio, en algún momento de su oración individual y personal se acercará delante de Dios. Padre, dame sabiduría, dame entendimiento. Empiezas a pedir cosas que no son naturales. Entonces tú sabes que tu oración es del lugar santísimo porque te la pasas pidiendo por medio mundo y a veces pides por ti. Intercesión. Porque dice la Biblia que nadie tiene mayor amor que orar por sus hermanos. Póngale versión Byron Giró. Aquí dice que ponga su vida. Y poner su vida es aprender a interceder. Tu oración es del lugar santísimo cuando las prioridades primarias son las necesidades del pueblo. Hermano, mire, la intercesión no es una simple oración de bendice a mi hermano Señor, sino que va más allá. Gálatas 4:13, mire, la describe Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, evidentemente aquí deben de estar metidos los ministros para poder orar, interceder, clamar y pedir por el pueblo que Dios ha colocado bajo la cobertura del pastoreo que le ha entregado. Esta oración siempre es atendida porque es conforme al sentir del Espíritu Santo. Esa es otra de las cosas importantes. La oración del lugar santísimo suele ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu va revelando de una a una. De repente, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, amado hermano, que esté en su tiempo devocional de oración y de repente el Señor le coloca a usted una carga muy específica para empezar a orar por X o Y persona. ¿Alguna vez le ha sucedido a alguien aquí eso dentro de la casa? Y yo dice, Señor, pero ese hermano o esa hermana, una vez lo vi entrar, una vez la vi salir de la iglesia, no sé quién es, pero tengo una carga, mire hermano pastor. Porque el nivel de oración, cuando usted empieza a tener cargas por otras personas y empieza a orar e interceder, es porque su nivel de oración se está mudando a una oración del lugar santísimo. Entonces en el atrio pides, en el lugar santo recibes dirección, das alabanza y das adoración, pero en el lugar santísimo decides dejar por un lado tu vida y tus necesidades y empezar a clamar y a pedir por las necesidades de tu hermano. Esa es una oración del lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahora que estoy aquí en el lugar santísimo, me voy a aprovechar, yo sí le voy a pedir al Señor que me mande mi carro del año. Ya no está pensando en carros de a caballo, carros de fuego de Elías y jinetes de a caballo, no sé cómo decía aquel, se van a llevar Elías. Ya no está pensando en si va a subir el gas, va a bajar el gas, está pensando cuándo va a venir su amado. La oración del lugar santísimo ya no tiene nada que ver con el atrio. Ya no está pensando en las patas del gallo, hermano. Está metido en lo que está. Esa oración del lugar santísimo es una oración diferente. Mire lo que decía Pablo: otra vez vuelvo a parir por ustedes, hermano. Otra vez, hombre. Eso les decía. ¿Cuántas veces vine a ustedes con palabras sólidas y otra vez les tengo que volver a dar leche porque siguen siendo los mismos chiquillos de toda la vida? El apóstol Pablo, ese mismo que los enjabonaba, les decía otra vez con los mismos clavos ustedes. Ay, Dios mío, yo de veras como que estoy pariendo con ustedes. Eso decía el apóstol Pablo. Y los hombres sí paren. El varón de Dios sí pare en lo espiritual. Por eso Pablo decía, otra vez vuelvo a tener dolores de parto. Aquí está hablando de partos de hijos espirituales. O sea que también a veces los hijos espirituales duele parirlos, amado hermano. No sé si me lo he logrado explicar,
en las 3 dimensiones de la oración. Tú no te puedes quedar toda la vida pidiéndole a Dios únicamente. Tu oración no puede ser eternamente de atrio, hermano. Es una oración de transición en lo que vas creciendo. Ya después, cuando estás al nivel de oración en el lugar santísimo, clamas, pides por medio mundo: Señor, y si te place, Padre, no te olvides, Señor, que mi carro está descompuesto y me lo puedes mandar a arreglar, Padrecito lindo, te lo voy a agradecer. Pero antes, Señor, que tu manifestación sobrenatural de sanidad sea sobre esos hermanos. Está en otro rollo. Está en otro rollo. Y como está en otro rollo, y lo económico, lo natural, lo terrenal dejó de ser prioridad para él, porque camina conforme a la luz del lugar santísimo, Dios se lo manda y no sabe ni por dónde. Cuando uno le sirve a Dios de una manera extraordinaria, Dios siempre le provee de otra forma que uno a veces ni siquiera se da cuenta. Cuando Dios ha mandado a llamar a un siervo y Él lo ha levantado, no se preocupe, hombre, no se preocupe. Él lo va a sustentar, Él lo va a sostener. Y si uno que otro se quiere amedrentar, no se preocupe, porque cuando Dios levanta nadie vota. Así de sencillo. ¿Qué tipo de oración practicas ya a la luz de esta enseñanza? ¿O has venido practicando? ¿Una oración de atrio? Tal vez te has dedicado solo a pedirle a Dios: dame, soluciona. Mire, ¿sabe dónde está tipificado también esto? En los 2 ladrones de la cruz. Si tú eres, bájate de la cruz y bájame a mí. Ese es evangelio temporal. Solo necesito que me bajes de este clavo, Señor. Ay, Padrecito lindo, me están llamando de la tarjeta de crédito, pero si tú verdaderamente eres Dios, Señor, solucioname el problema de la tarjeta. Esa es oración de atrio, hermano. Y el otro del otro lado, y tú no temes estando en posición similar. Tú y yo estamos aquí pues porque somos largos, pero él no hizo nada. Y a propósito, acuérdate de, yo digo que solo sacó así la cabeza, ¿va? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Vio el reino venidero. ¿En qué momento adoctrinaron a los 2 ladrones? ¿En qué momento recibieron doctrina básica 1, 2 y 3? ¿En qué momento adoctrinaron al ladrón para que el ladrón supiese que el Señor habría de venir en su reino? O sea, lo reconoció como rey, el ladrón, hermano. No sería como que uno de la mala salvatrucha que tiene 15, 20 años metido en la cárcel le diga a usted: siervo del Dios Altísimo, y ni lo conozca, hermano. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios de una manera extraordinaria y diferente. Tu oración debe de mudar. Si eres recién convertido y estás viniendo como una ovejita recién parida a la iglesia, tu oración de atrio es aceptable, es buena. Pero no me digas que tu oración de atrio la sigues manteniendo después de 5, 10, 15 o hasta 20 años de conocer de Dios. Ya después de, hermano, yo diría que después de unos sus 3 añitos, ya la oración debiera de ser una oración. ¿Cómo le llaman a aquellas sopas que son así bien espesas? Que son consomés. Venden a veces los consomecitos que son concentrados. Una oración de concentrado, hermanos. Una oración pura que realmente uno diga: Padre, hoy vengo primeramente a darte la gloria y la honra que tú eres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy hermano, uno diga: ay, pastor, pero si orar cualquiera puede. Perdóneme, si orar cualquiera pudiese, los discípulos no le hubieran dicho al Señor Jesús: enséñanos a orar como tú. Entonces quiero que tú y yo, hermano, identifiquemos nuestra oración. Porque si tú estás anhelando frutos del lugar santísimo, pero te has quedado con una oración de atrio, va a ser difícil que encuentres respuesta. La oración de atrio pide. La oración del lugar santo busca una dimensión diferente de relación y alabanza con Dios.
Y al haber obtenido ese nivel de madurez en el lugar santo y trascender al lugar santísimo, en ese mismo tipo de oración, de intercesión, de madurez, de alabanza, entiende que las necesidades primarias no son las propias, sino las necesidades de la novia del Cordero. Por eso no identifica a los siervos, por la necesidad que hay en su corazón de servir a la novia del Cordero. Entonces identifiquemos, ¿verdad? Hermano, yo creo que a mí la edad ya me está afectando. Tenemos que identificar nuestra oración. Si tu oración aún es de atrio, Julito, lugar santo. Si tu oración todavía es del lugar santo, Herbert, lugar santísimo. Tienes que crecer. La oración es una llave de acceso. Mire, yo no sé si me voy a meter a clavos con lo que voy a decir, pero gloria a Dios. Si me meto, pues ahí me sacan después. Pero yo creo que la oración, mire pues. Y no me voy a equivocar, yo estoy seguro que no me voy a equivocar. ¿Cuántos de ustedes vieron aquella película que se llamaba The Matrix, la matriz? Levánteme su mano. No, pastores, que yo no me he sentado en silla de escarnecedores. Déjese de casacas, hombre. ¿La vio? Vio que en la, no sé si es en la 12, hay tres de, ¿cuántas películas hay? 3. ¿En donde sale un señor que se llama el cerrajero? Un viejito que tiene el manojo de llaves, amado hermano, pero tiene una llave, que es la llave maestra. Esa llave, ¿usted conoce el concepto de la llave maestra? La llave maestra abre todas las cerraduras que se necesiten. Me late que la oración es esa llave maestra, fíjese, hermano. Porque con la oración, usted y yo podemos mudar las atmósferas espirituales donde estemos. Esa apúntemela a mi cuenta, ¿verdad? Pero yo quiero esa llave, amado hermano. Si con la oración, mire, con la oración pedimos, abre la puerta de la provisión, bueno, diezmo, ofrenda, primicia, pero la fe y la oración causan estragos. Con la oración en el atrio, tú puedes abrir una puerta de provisión también, obviamente caminando conforme a la palabra de Dios. En el lugar santo abres una puerta diferente, la alabanza, la adoración, el júbilo, la intercesión. Y en el lugar santísimo, la intercesión nuevamente que fue generada en el lugar santo, que te permite ya no solamente clamar y pedir por ti, sino por los demás. Esa oración es extraordinaria. Y me late que si tú le pones mucho coco a la oración, Dios te va a abrir puertas sobrenaturales increíbles, hermano. Desde hace años Dios nos viene levantando en la madrugada. Mire, puedo hacer otra pregunta y con esta cerrar. ¿Quiénes nos sigue Dios despertando a las 2, 3 o 4 de la mañana? Levánteme su mano. Aleluya, aleluya. Ya no se levante a esa hora a pedir. Si usted se ha acostumbrado, Señor, me levanto hoy, Padre, bendice mi trabajo, que salgan muchos clientes, que la gasolina me abunde, que abunde el frijol, que abunde el maíz, y Señor, por favor, que yo sea muy feliz. No. Si esa ha sido tu oración, muévete al lugar santo. Padre, engrandezco tu nombre, mi Dios, te bendigo, te exalto, tú eres el más importante, el más preciado, el más especial, el único de mi corazón. No sé cómo dice una alabanza por ahí, ¿verdad? Perdóneme y toléreme un poco de locura, pero cuando ya has sido bien acrecentado en el lugar santo, te mudan al lugar santísimo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí ya no pedís para ti. En el lugar santísimo pedís para toda la banda. Señor, así como me has bendecido a mí, bendícelos a todos, Padre. Así como me abriste puertas de bendición, ábresela a todos, Señor. Así como has derramado de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, así tu preocupación ya no eres tú. Eso pasa en el lugar santísimo. Hola, pastor, yo no sabía eso.
tienes que trascender al lugar santísimo. Porque tú y yo no fuimos diseñados para quedarnos bajo la luz natural, sino bajo la luz sobrenatural. La luz que alumbraba en el lugar santísimo era diferente a la que alumbraba en el lugar santo. Y evidentemente ambas eran diferentes a la del atrio. ¿Sabes cómo se identifica a alguien que está en el atrio? No le gusta recibir cobertura, le gusta caminar solo, no le gusta sujetarse. Todo lo que implique el no tener cobertura, desorden, rebelión, dureza, eso es lo que ocurre en el atrio. Por eso es que el atrio es únicamente un proceso de transición. Ahí tienes que entrar de corridita. Entraré por sus atrios con alabanza. Y así. Y en el lugar santísimo adoras, bendices. No tienes para regresarte a la casa, pero gloria a Dios, alguien va a poner ahí el Señor que te dé lo del bus, o que te sube en su carro y te vaya a dejar el hermano o la hermana. Te preocupas de las necesidades de los demás. Dejaste de ser tú la prioridad. Ya no vivo más yo. Vive Cristo en mí. Y como Cristo vive en mí, yo quiero bendecir a mis hermanos. Bendiciéndolos, Dios me va a bendecir. Decimos rema de vida, hermano. Bendice, bendiga, 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 bendiga como pueda. Es cuestión de tiempo que el fruto le regrese. Y si siembra bien, su fruto va a ser bueno. Si has estado con una oración de atrio, hoy te motivo a trascender al lugar santo. Y si has estado con una oración del lugar santo, te motivo a una oración del lugar santísimo. Y si estás en una oración del lugar santísimo, llegaste a un punto seguro. Sigue practicándolo todos los días, cada día de tu vida. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Qué tipo de oración estás manejando, iglesia? Por favor, no quiere decir que alguna de las dimensiones sea mala. No, todo era parte del tabernáculo. El atrio también era parte del tabernáculo. No es malo, pero no es lo mejor. Lugar santo no es malo, no, pero hay algo superior. El lugar santísimo, ahí está la mismísima gloria. Hermano, a usted las cosas le van a cambiar si se muda a la dispensación del lugar santísimo. Se lo garantizo, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que anhele y desee hoy presentarse delante de Dios a pedirle auxilio a Él para que lo ayude con su oración. Mire, eso es en el entendido que tenemos oración de atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no oran? Porque hay pueblo de Dios que no ora. Mire, hermano, perdóneme que le haga esta pregunta y que lo incomode. Sí, perdóneme. Levánteme la mano, ¿quién está orando? Por lo menos unos minutos diarios. Si no pudiste levantar tu mano, no te avergüences, pero tienes un área que mejorar, porque sin oración difícilmente vas a poder trascender en tu vida espiritual. En cada dimensión se fortalece tu espíritu. Ya las batallas que antes te botaban, hoy ya las toleras. Te has ido fortaleciendo en el espíritu. Has crecido, has madurado. Los problemas del atrio, alguien que está en el lugar santo, lugar santísimo, ya no le mueven. Porque el que está en el lugar santísimo, hace 2 niveles dejó atrás el desierto. Del atrio al desierto es un paso. Del lugar santo al desierto ya requiere 2 pasos. Ya requiere más esfuerzo desviarse. Pero el que está en el lugar santísimo, yo digo que ha de cantar aquel corito que dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Padre, auxílianos y ayúdanos, Rey. Anhelamos ser una iglesia del Espíritu, Señor. Ayúdanos a desarrollar enséñanos, Jesús, a orar. Personalmente, enséñame, Señor. Dile ahí donde estás. Enséñame, pon en mí el querer como el hacer. En el nombre de Jesús, que la oración sea un pilar. Mira, hermano, la oración es una llave que te va a abrir muchas puertas, que te van a llevar a diferentes reposos en tu vida espiritual. Es a través de la oración que Dios te va a hablar y que el Señor va a mudar tu vida espiritual en el nombre de Jesús. Ayúdanos, auxílianos, Rey. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que seas tú el que nos enseñe, Rey, y que pongas en nosotros la necesidad de mudar nuestro nivel de oración, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.